El hombre, esa gran incógnita. En esta clase, que se trata de la primera parte a la introducción de las neurociencias, de alguna manera vamos a tratar de desvelar algunas de esas incógnitas que tienen que ver con justamente las capacidades que tiene el hombre a nivel cerebral y que lo hacen tan distinto de otras especies. Ustedes ya me conocen, soy el profesor Sebastián Nicoletti. Esta es una clase para el tercer año en la Diplomatura de Psicología Social de la UNPAS. Continuamos con la cuarentena, por lo tanto esta es otra videoclase que esperamos pueda ser tan interesante como una clase habitual, ¿sí? Como ustedes están en tercer año y es muy probable que en algún momento, tanto en primero como en segundo, hayamos visto algo en relación a la introducción a las neurociencias, voy a hacer lo siguiente. No voy a repetir el teórico tal cual ustedes van a poder leerlo después, sino que vamos a hacer lo siguiente. Yo los invito a que veamos un pequeño video que dura menos de 7 minutos que confeccioné para tener una introducción básica a cuestiones que son anatomofisiológicas para comprender en una breve cantidad de tiempo y con imágenes todo aquello que tiene que ver con el sistema nervioso central, sus sistemas periféricos y autónomos, y una pequeña introducción a las neuronas y su funcionamiento, a los neurotransmisores. Así que veamos el video y luego continuamos. Nuestro contacto con el mundo exterior y la forma en que las distintas partes de nuestro cuerpo se conectan entre sí se lleva a cabo a través del sistema nervioso. Los sentidos, formas, olores, texturas, etc. no podrían ser percibidos por nosotros si no fuera gracias a nuestro sistema nervioso y en definitiva a nuestro cerebro. El sistema nervioso responde a los estímulos del mundo exterior, de modo tal que nos permite ser conscientes de nuestro entorno. Los músculos responden a nuestros pensamientos gracias a los impulsos que el sistema nervioso envía a nuestro cerebro. De un modo análogo opera también en nuestras glándulas para hacerlas cumplir con sus funciones, lo mismo que con los músculos que obran sin nuestro control consciente, como los músculos que hacen latir el corazón. El sistema nervioso en su conjunto unifica las tareas y operaciones corporales para que obremos como una unidad. Este sistema puede ser dividido en 3 subsistemas. El sistema nervioso central, que consta de todas aquellas partes anatómicas que están dentro de la bóveda craneana, vale decir el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, sumado a la médula espinal. Un subsistema denominado sistema nervioso periférico, que consiste en una amplia red de nervios que se extiende a todas las distintas partes del cuerpo. Y el sistema nervioso autónomo, encargado de enviar señales a los músculos y glándulas sin que tengamos que pensar en ello. Todos estos subsistemas están integrados estructural y funcionalmente, y el sistema nervioso es una unidad que opera realizando muy complejas tareas. Como todo el resto del cuerpo, el sistema nervioso se compone de células, solo que estas son un tanto distintas al resto. Hablemos ahora de las células nerviosas o neuronas. Las células nerviosas o neuronas están súper especializadas. Como las demás células de nuestro organismo, las neuronas contienen un núcleo y las demás estructuras en su citoplasma que le ayudan a realizar sus funciones habituales. Pero tienen además 2 estructuras adicionales que la capacitan para realizar funciones especializadas. Son las fibras o ramas que se extienden desde el cuerpo celular de la neurona. Las fibras de dichas neuronas están recubiertas de una sustancia grasa llamada mielina. Las fibras transmiten los impulsos nerviosos de una célula a otra. Las fibras que recogen los impulsos desde afuera de las neuronas son las dendritas, y las fibras que envían esos impulsos desde adentro de las neuronas al exterior se denominan axones.
Una vez que el impulso nervioso ha atravesado una célula nerviosa, pasa del axón de esa neurona a las dendritas de una neurona adyacente. Los impulsos nunca viajan en sentido opuesto. Si los axones o las dendritas de una neurona se dañan, pueden regenerarse, pero la célula nerviosa en sí es tan altamente especializada que ha perdido su capacidad de mitosis, esto es, la capacidad de reproducirse o multiplicarse. Una vez que un cuerpo celular muere, se pierde. Hoy sabemos que existe un proceso denominado neurogénesis, es decir, nacimiento de nuevas neuronas, pero es tan incipiente que no conocemos aún sus posibilidades de subsistencia a largo plazo. Lo que sí sabemos es que las neuronas de redes neuronales en desuso pueden ocupar nuevos espacios en otras redes, produciéndose un fenómeno que se ha dado en llamar reciclaje neuronal. El cuerpo celular de una neurona tiene un tamaño microscópico, apenas unas milésimas de milímetro de diámetro. Sus dendritas y axones tienen igualmente un diámetro microscópico, pero hay una enorme variedad en la longitud de estas estructuras. Van desde la milésima de milímetro hasta un metro. Por ejemplo, las fibras de algunas neuronas de la médula espinal que se extienden hasta la punta de los dedos de los pies. Las neuronas realizan su función transmitiendo los impulsos nerviosos a lo largo de estas fibras. Un impulso nervioso es una especie de trastorno eléctrico en movimiento, parecido pero no exactamente igual a una corriente eléctrica. Cuanto mayor es el diámetro de la fibra nerviosa, más rápido es el impulso. La velocidad máxima de transmisión de un impulso es de unos 130 metros por segundo, equivalente a 460 kilómetros por hora. La velocidad mínima es de aproximadamente 1,5 km por hora. La velocidad también está ligada al revestimiento de mielina, siendo mucho más rápidas las fibras que están cubiertas con esta sustancia. La forma de transmisión es la siguiente. Normalmente, la carga de fluido exterior de la membrana de una fibra nerviosa es de cargas más positivas que las del fluido interior de la misma. Y ante un estímulo, los iones tienen una transformación en la membrana de la fibra que permite a los átomos cargados del fluido exterior atravesar la membrana hacia el fluido interior de esta. Esto provoca un cambio eléctrico entre las cargas interiores y exteriores que dura una milésima de segundo y hace a los átomos refluir desde el interior al exterior de la membrana y viceversa. Esa brevísima inversión de carga repercute en la membrana provocando un flujo y reflujo de átomos cargados positiva y negativamente. A esto lo llamamos impulso nervioso. El traslado de ese impulso de una célula a otra se realiza desde el extremo ramificado del axón de una neurona a las dendritas de la siguiente. Esta acción de ligadura se denomina sinapsis. Hay un espacio entre axones y dendritas donde la sinapsis se lleva a cabo, que es sumamente diminuto. Una brecha de una millonésima de milímetro. Cuando el impulso alcanza el extremo ramificado del axón, unas estructuras especiales en los extremos emiten una sustancia química que atraviesa la brecha. Cuando una cantidad suficiente de esta sustancia se ha acumulado alrededor de la dendrita, de la neurona, esta es estimulada e inicia su propio impulso. Un grupo de enzimas destruyen instantáneamente la sustancia química que estimuló a las dendritas y la deja lista para ser estimulada de nuevo. Todo este proceso lleva aproximadamente una milésima de segundo. De esta manera se transmiten los impulsos. Bueno, ahora sí, una vez visto este video, entonces vamos a entrar de lleno a la temática. Ustedes saben que los neurocientíficos en todas partes del mundo, desde hace décadas vienen trabajando, han montado laboratorios y trabajan en las más prestigiosas universidades de todo el mundo y vienen estudiando distintas cuestiones acerca del cerebro, porque el cerebro humano hasta hace unos 50 años atrás, lo que se sabía de él y del sistema nervioso y de nuestras capacidades cognitivas era realmente un 10% de lo que sabemos hoy. Estamos lejos de saberlo todo.
por supuesto. Pero sí hoy se sabe muchísimo más y cada vez las investigaciones apuntan a desvelar paso a paso cómo funciona este maravilloso órgano y las capacidades que subyacen y que, digamos, nos impresionan tanto, ¿sí? Vamos a tener tiempo más adelante, en sucesivas clases, de hablar de temas muy diversos. Hoy lo que les propongo es hablar de 3 temas en particular. Vamos a empezar con el tema de la memoria, ¿sí? Así que, muy bien. Nosotros sabemos que la memoria es una capacidad que tenemos de tanto de almacenar como de recuperar recuerdos. Es decir, esta recuperación de recuerdos, cuando nosotros nos acordamos de algo y nos viene algo a la mente, podemos decir que evocamos ese episodio, ese recuerdo del pasado. Ahora, estos recuerdos pueden ser tanto experiencias como pensamientos, detalles, digamos, que tenemos ahí, palabras, datos, imágenes. El asunto es que recordar, durante mucho tiempo, se creyó que era un proceso que se daba porque nuestro cerebro funcionaba como una especie de grabadora o de filmadora o de cámara fotográfica y que a distintos eventos de nuestra vida nosotros lo teníamos registrado de una manera exacta. Bueno, esto no es así. Esto, en base a profundas investigaciones que se han realizado en todo el mundo, se sabe que la memoria realmente no trabaja de esta manera. Por supuesto que están involucrados en los procesos de asimilación de datos de nuestro entorno distintas zonas o áreas en el cerebro que están vinculadas con lo sensitivo, ¿sí? Entonces, todos aquellos datos, todos aquellos pensamientos, experiencias, recuerdos en definitiva, que nosotros evocamos o traemos a la memoria en el presente, es en realidad una construcción que elabora el cerebro en base a datos fragmentados que están en nuestra memoria, pero que a la hora de evocarlos, el cerebro tiene que hacer un trabajo muy activo para ir ensamblando esos fragmentos y presentarnos a nosotros el episodio. Es decir que podríamos con esto decir que cuando rememoramos, cuando recordamos algo, el cerebro en realidad, utilizando como herramienta esos datos que subyacen en nuestra memoria, lo que hace es una construcción, un armado con esos datos e incluso completa datos que pueden estar perdidos o faltantes. Bien, el proceso de recordar es importantísimo para nuestro equilibrio mental y de salud. Es muy importante para nuestra vida cotidiana. Equilibra nuestro yo, además, porque la memoria también tiene esta posibilidad de hacernos comprender el paso del tiempo y por lo cual nosotros tratamos de definir, aunque sea de forma teórica, que hay un pasado, que hay un presente y que hay un futuro. Ahora, esto también es importante en relación al futuro porque nosotros, para proyectar, para hacer planes, para simplemente pensar en algo venidero, necesitamos usar una capacidad también propia del ser humano, que es la imaginación. Y las investigaciones en el ámbito de la memoria han demostrado que memoria e imaginación están muy, pero muy estrechamente vinculadas. Es decir, nuestra capacidad de imaginar, por ejemplo, imaginar la sociedad del futuro, cómo seremos dentro de 100 años, etc., está vinculada a nuestra capacidad de memoria y también a los recuerdos, a esa reconstrucción que hacemos de recuerdos. Por lo tanto, podemos decir que la memoria no solamente es, a nivel de la salud, algo imprescindible, porque si nosotros
pudiéramos, por un lado, registrar todo absolutamente todo, detalle por detalle, las 24 horas, colapsaríamos, nos volveríamos realmente locos. Y por otro lado, el opuesto, si olvidáramos todo, todos los días para nosotros sería una tragedia, porque tendríamos que volver a empezar todo el tiempo. Entonces necesitamos, para tener una tranquilidad mínima, para poder subsistir, una base memorística de recuerdos que son habituales, es decir, uno se va a acostar pensando que mañana va a levantarse y va a ser otro día, ¿no? Si nosotros olvidásemos absolutamente todo, ese despertar sería tremendo porque tendríamos que otra vez empezar de cero. Esto no sucede porque gracias a la memoria, justamente a esta capacidad, nosotros podemos tanto como recordar como anticipar. Así que la memoria es fundamental para esto. Muy bien, podemos decir entonces que el pasado es la línea de tiempo, esta teórica que nosotros habitualmente decimos pasado, presente, futuro. El pasado está representado por los recuerdos y el futuro entonces es la capacidad de imaginar, en base también a los datos registrados en la memoria. Bien. El cerebro entonces está involucrado en todo este proceso de memoria prácticamente de forma integral. Es verdad que hay zonas o áreas del cerebro que trabajan más. Cuando decimos trabajan más es que se activan de una forma especial, utilizan más energía. Y esto puede verse en experimentos cuando se usa aparatología específica para ello, ¿no? Los resonadores magnéticos y demás. Por supuesto hay áreas que trabajan mucho más. Por ejemplo, áreas de la corteza cerebral que están vinculadas con el córtex visual, con el área de la corteza auditiva, olfativa, guardan químicamente estos datos en la memoria que por separado, en forma fragmentaria, luego son unificados para configurar ese recuerdo. Pero claro, como muchos de los recuerdos son experiencias, muchos, no todos, algunos son ideas, palabras, incluso nosotros podemos recordar cosas que no experimentamos en lo personal, ¿sí? Podemos recordar, por ejemplo, el argumento de una película o la lectura de un libro. Y nosotros, aunque no hayamos experimentado eso físicamente en persona, sí después recordamos esos eventos. Pero en el caso de la experiencia personal, cuando esto es vivido a nivel sensorio, a nivel corporal, físico, claro, esas experiencias quedan registradas de alguna manera. Y, como les digo, la corteza cerebral que tiene que ver con el aparato visor, el auditivo y olfativo, tienen mucho que ver con esos datos que registramos en la memoria. Es el hipocampo que es un sector medial dentro del cerebro, en la parte del cerebro profundo, en lo que se denomina sistema límbico. Es anatómicamente la parte que está como encargada de ese armado. Es decir, utiliza los recuerdos y los datos que hay en las cortezas visual, auditiva, y olfativa y gustativa y los ensambla. Esa fragmentariedad de datos, el hipocampo es el encargado de armar con esos fragmentos una pieza más o menos unificada y que a nosotros a la mente nos viene como un recuerdo. Entonces, digamos, no hay una sola zona del cerebro que trabaje activamente para recordar, porque podríamos decir que, por ejemplo, el hipotálamo es la zona de mayor relevancia, donde hay un incremento de actividad superior a otras zonas, pero en realidad, por áreas o por zonas, el cerebro trabaja integralmente, es decir, todo el cerebro
está de alguna manera activado en el acto de rememorar. Bien, entonces, hay otras funciones que además están vinculadas al hipotálamo, que después en otro momento podríamos ver. Y de hecho vamos a verlo dentro de un rato. El hipotálamo también está relacionado con las emociones. Pero en general el sistema límbico. Cuando hablamos del sistema límbico, estamos hablando de esto que en la teoría del cerebro triuno o triúnico, estábamos hablando que en otras charlas que hemos tenido, esto lo hemos comentado, dentro de esta teoría, el sistema límbico configura dentro de la cerebración, es decir, dentro del proceso de evolución del cerebro humano, tiene que ver con este cerebro que está vinculado a las emociones, justamente, y muy particularmente a todos esos estímulos que provienen del mundo exterior, tanto como del interior, y también está muy relacionado con el aprendizaje. Ustedes dirán, ¿por qué con el aprendizaje? Porque es un sistema básico de supervivencia. El ser humano a lo largo de su evolución ha tenido que aprender a sobrevivir, ha tenido que aprender aquello que conlleva peligro, de aquello que puede serle útil o puede servirle como alimento o como refugio. Entonces, a lo largo de la experiencia humana, si lo tomamos en términos evolutivos, los distintos grupos humanos que han pisado la Tierra en el pasado muy lejano, han tenido que ir generación tras generación aprendiendo de su entorno, de la naturaleza, de los elementos, de los animales, de la noche, del día, del frío, del calor, han tenido que ir aprendiendo. Este proceso de aprendizaje entre lo beneficioso y lo perjudicial, entre lo placentero y lo displacentero, es un proceso de aprendizaje muy básico, pero que sirve, muy básico digo porque no, digamos, no se lo puede comparar con un proceso de aprendizaje a nivel cognitivo superior. Es decir, no es como aprender el teorema de Pitágoras, ¿sí? Etcétera. O no es como aprender historia. Pero sí es un aprendizaje básico que realiza, y que es la función principal del sistema nervioso central, que es en aras a la supervivencia de la especie. Bien, entonces, estímulos, emociones, aprendizaje y también memoria. El sistema límbico también está vinculado entonces con estos procesos de memoria. Digamos algo rápidamente acerca de los tipos de memoria, porque como yo les dije, a nivel prácticamente mundial, los neurocientíficos de todas partes del mundo, muchos de ellos se han dedicado a estudiar la memoria. Y después de décadas de estudiarla, se puede sacar en limpio algunas cuestiones, como por ejemplo, haber diferenciado distintos tipos de memoria. Digamos, la memoria es una capacidad general, pero podemos dividirla en distintos tipos de memoria muy precisamente. Entonces, por ejemplo, tenemos la memoria sensorial, que es aquella que nosotros, de la cual obtenemos datos a través de los sentidos. Es una información inmediata que nos llega, pero muy breve. ¿Por qué breve? Porque dura apenas algunos segundos, pero es información inmediata. Esto, por ejemplo, yo me agarro el dedo con una puerta y esa acción y el dolor que me provoca queda en mi memoria a nivel sensorial. Entonces yo la próxima vez que vaya a manipular la puerta voy a recordar, decir, guarda, porque llevo en mi memoria ese episodio, que fueron segundos nada más y que en mí dejó grabada una experiencia de dolor, ciertamente, cuya información yo internalicé a través de los sentidos. Entonces, la memoria sensorial es ese tipo de memoria, la memoria que nosotros obtenemos a través puramente de los sentidos, que es muy breve, pero que aflora
nuestro recuerdo, siempre vinculado con lo físico y con los sentidos, básicamente con el dolor y el placer. Otro tipo de memoria, denominada memoria a corto plazo, es aquella cuya duración es justamente muy corta. Nos sirve para guardar información específica, pero por poco tiempo. Es ese tipo de memoria que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un trámite y tenemos que ir a un edificio público, por ejemplo, a realizar un trámite, y vamos pensando en el camino en la dirección. ¿Sí? Entonces, yo digo, no sé, por decir algo, ¿no? Azcuénaga al 1800. Tengo que ir a la oficina que está en el primer piso de Azcuénaga al 1800. Y bueno, voy, digamos, en el camino pensando, mientras viajo, pensando en esa dirección. Pero es un recuerdo a corto plazo, porque pasado el tiempo, después de ese trámite, yo esos datos los voy a ir olvidando. ¿Sí? Ya no me voy a acordar exactamente de esa dirección. Lo mismo sucede con un número que nosotros tenemos que memorizar en el momento, porque nos es útil en el corto plazo, pero luego, pasado las semanas, pasados los meses, esa información va desintegrándose, va perdiendo consistencia. Entonces, para eso se usa, o digamos, de esa manera se individualiza la memoria a corto plazo. Es para datos específicos, de poca duración, que con el tiempo se van a ir desfigurando por el propio sentido mismo de la memoria, que nosotros vamos a ver ahora, en un momento, que la memoria también incluye el olvido, y que es muy importante. Pero eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, otro tipo de memoria es la memoria a largo plazo, que es una memoria que funciona de una forma similar a la de corto plazo, pero tiene una característica particular, que es que los recuerdos perduran de una manera mucho más sistemática y a lo largo del tiempo. Entonces, tiene la capacidad la memoria a largo plazo de almacenar gran cantidad de información, y lo hace por periodos muchísimo más largos. Y esta es información que está disponible, nosotros tenemos ese recuerdo, nosotros tenemos esos datos, aunque a veces no los recordemos. O aunque a veces nos cueste enormemente recordarlo, pero esa información está. Muy bien. También existe una memoria que ha sido denominada memoria episódica. La memoria episódica también lleva el nombre de memoria biográfica o autobiográfica. Y se trata de una parte de nuestro registro memorístico que tiene que ver con situaciones puntuales que nos remontan a un episodio ya vivido. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, nosotros podemos tener un recuerdo que durante mucho tiempo está ahí sin tocar y que incluso hasta podemos llegar a olvidar, pero un evento, una casualidad o lo que sea de nuestro presente puede hacernos rememorar ese episodio que está grabado en nuestra memoria. Por ejemplo, nosotros vamos caminando por la calle, pasamos por la puerta de un cine y vemos la cartelera con las novedades, con el estreno, etc. Y eso, aunque nosotros no vayamos al cine en ese momento, puede recordarnos un episodio de alguna vez, hace tiempo atrás, cuando fuimos al cine y vivimos una experiencia muy agradable. Entonces, vinculamos ese estímulo externo momentáneo que es pasar por la puerta del cine para recordar un episodio anterior y decir, uy, qué lindo aquella vez que fui a ver X película, qué bien que la pasábamos, etc. Ese recuerdo está vinculado con la memoria episódica, porque recordamos un episodio en particular que tiene como característica ser autobiográfico. Es un episodio de algo que me sucedió a mí. ¿Sí? Lo mismo esto puede suceder al contrario, no recordar un episodio. ¿Sí? Suele suceder mucho en los accidentes. Cuando uno sufre un accidente se produce un shock. Más allá de que uno salga ileso del accidente, puede producirse un shock a nivel psicológico y no recordar el episodio.
y decir, che, casi te matás, mirá, te caíste, qué barbaridad. Decir, pero ¿cómo que me caí? No me acuerdo. ¿Cómo pasó? Y aunque nos haya pasado a nosotros, puede ser que no recordemos ese episodio en particular. Entonces la memoria episódica es muy interesante por esto. Puede ser traída a la memoria por un estímulo externo y puede ser incluso un bache, un paréntesis, donde decimos, che, no me acuerdo, lo borré. Es decir, esto fue suprimido, no lo recuerdo. Bien, todo eso está vinculado a la memoria, como les digo, episódica. La memoria semántica, otro tipo de memoria, es aquel, digamos, es aquel costado de la memoria que está vinculado con la clasificación de elementos. Ya sean elementos estos, ya sean objetos, sean organismos, información, etcétera, que nosotros o bien conocemos por propia experiencia o bien estudiamos o nos llega el conocimiento de estas cosas por terceras vías. ¿Qué significa esto? Es todo aquello que estudiamos, que aprendemos en casa, que nos van enseñando nuestros mayores, todo aquello que aprendemos en el colegio, todo lo que estudiamos, todo lo que leemos, experiencias que tienen que ver con nuestra formación, pertenecen a este tipo de memoria que es la memoria semántica, que es donde se guarda todo este tipo de información y que nosotros rememoramos de la manera que podemos, a veces olvidamos algunas cuestiones, pero que tienen que ver con esto y que nos ayuda esto de clasificar elementos, objetos u organismos, a identificar en la vida cotidiana cosas de manera instantánea, de manera normal. Es decir, vamos caminando por la calle y, por ejemplo, nos cruzamos en una vereda con un arbolito y nosotros sabemos perfectamente, aunque no sepamos qué especie botánica es a la que pertenece ese arbolito, pero sí reconocemos que es un árbol. ¿Sí? Lo mismo que al ver un animal reconocemos, por ejemplo, que es un perro, aunque no sepamos cómo se denomina la raza específica de ese perro. Pero esa clasificación de elementos que conllevan un acto, digamos, activo de la memoria, está vinculada con esto, con el reconocimiento de nuestro entorno y de la vida cotidiana. Esto nos ayuda muchísimo, como les digo, a vivir el día a día. Imaginen si perdiéramos este tipo de información. Sería un trastorno tremendo. Tendríamos que volver a empezar. Sería como un reset cotidiano. Tendríamos que volver a empezar de cero todo el tiempo. No lo hacemos y no vivimos de esa manera gracias a la memoria y gracias muy especialmente a estos tipos de memoria. La memoria semántica es muy importante por eso. Luego, por último, está la memoria que se denomina procedimental, también conocida como memoria implícita o memoria tácita, que tiene que ver con aquellas habilidades o capacidades que nosotros adquirimos en la vida para realizar ciertos actos que, una vez internalizados, no requieren de un posterior uso consciente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aprendemos a hacer algo y luego, cuando eso que aprendimos lo volvemos a repetir o lo usamos incluso de forma cotidiana, no necesariamente tenemos que hacerlo de forma consciente. Ejemplo para que esto quede claro. Bueno, por lo general, cuando una persona aprende a nadar, más si es de niño o también puede ser de adulto, pero cuando una persona aprende a nadar, digamos, lo aprende para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez aprendido esta acción de nadar, uno después la realiza inconscientemente. Porque cada vez que se tira al agua no necesita aprender de nuevo a nadar, sino que ya lo tiene incorporado y lo hace inconscientemente. Otro ejemplo sería, por ejemplo, andar en bicicleta. Uno aprende, a veces a los golpes, a veces a los chicos les cuesta mucho, tienen miedo, empiezan con rueditas, después eso se les va sacando, etc. Pero en un momento aprenden. Y en el momento en que aprenden, la memoria, digamos, para ejecutar esa habilidad,
ya está integrada a nosotros de una forma tácita y se convierte en una memoria que es puramente procedimental, es decir, nosotros montamos la bicicleta y listo. No tenemos que recordar conscientemente paso por paso cómo se hace. ¿Se entiende? Entonces es una memoria que justamente se denomina tácita o procedimental porque no es necesario utilizarla en cada ejecución de forma consciente, paso a paso, sino que ya está integrada a nosotros. Bien, ahora vamos a decir algunas palabras acerca de los olvidos, porque la memoria, como les decía antes, también incluye el olvido. ¿Esto qué quiere decir? Que es tan importante recordar como olvidar para el cerebro. ¿Por qué? Porque si no se produciría una saturación completamente negativa que nos enfermaría y nos trastornaría, prácticamente llevándonos al umbral de la locura. No se puede recordar todo. Es necesario olvidar. El cerebro necesita olvidar información que considera innecesaria. Y que considera que está de más y que no es principal, digamos, es información muy secundaria, muy terciaria, y que va eliminando. Es el propio cerebro el que va eliminando. Es un proceso que por lo general se hace en los momentos de descanso, mayormente en los momentos en que dormimos, donde se da este proceso en que el cerebro va eliminando aspectos del día que no es necesario recordar porque no son elementales, ¿sí? Bien, entonces, hay distintos tipos de olvido. Para esto nos vamos a basar en la teoría de un investigador que le ha dedicado más de 30 años a estudiar este tema, que se llama Daniel Schacter, ¿sí? Que es un investigador, profesor de psicología de la Universidad de Harvard. Bien, Schacter ha distinguido dos tipos de olvidos. Los olvidos por omisión, es decir, aquellas cosas que olvidamos sin querer, y los olvidos por comisión, es decir, aquellas cosas que olvidamos porque ya hay un proceso en nosotros de error. Entonces no es que lo olvidamos sin querer porque es un simple olvido, sino que cometemos errores que nos hacen olvidar. Esos son los errores por comisión. Pero veamos primero los errores por omisión. Hay unos errores denominados transitorios, unos olvidos denominados transitorios, que tienen que ver con una debilidad propia de la memoria y que tienen que ver también mucho con el paso del tiempo. Es decir, por ejemplo, yo ahora en este momento estoy grabando una videoclase y les estoy hablando a ustedes. Probablemente dentro de una semana, o dentro de 15 días, o dentro de 3 semanas, yo no pueda recordar palabra por palabra todo lo que dije ahora. O sea, es algo natural. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo, la transitoriedad, a mí me va a producir que yo vaya olvidando ciertos aspectos, ciertos datos. Y que es normal además, ¿sí? No es algo patológico, todo lo contrario, es algo absolutamente natural. Nosotros tenemos un evento, una fiesta, donde charlamos con una persona y nos parece una charla muy agradable. Puede ser que dentro de 6 meses o un año, pasado ese episodio, no recordemos, casi no recordemos ni el 50 ni el 80% de la charla. Pero sí recordemos que fue un momento agradable, pero nada más. Entonces la transitoriedad del paso del tiempo hace que nosotros olvidemos pequeños detalles, pequeñas cosas que no son importantes. Y esto es normal. Es un olvido absolutamente normal. Otro olvido es el distractivo. Este es el típico olvido de cuando no encontramos algún objeto, cuando perdemos alguna prenda o no sabemos dónde dejamos algo. ¿Sí? Es, para dar un ejemplo cotidiano y clásico, es por ejemplo no encontrar las llaves. ¿Sí? Tener que salir de casa y no sabes dónde dejaste las llaves. ¿Dónde las dejé? Y uno empieza a buscar por los bolsillos, por los lugares donde suele habitualmente dejarla apoyada, etc. Y momentáneamente uno no recuerda. Es un esfuerzo tremendo por recordar, pero no recuerda. De repente, ¡pum!, aparecen. ¿Esto es normal o es signo de que este olvido es un signo grave de que algo me está pasando? No, es algo absolutamente normal. Es un olvido
distractivo, es decir, producto de la distracción. Algo tiene ocupada mi mente, algo me está estresando, estoy pensando en otras cosas, en el trabajo, en la familia, en otras cosas, y esto ocupa mayormente mi mente y entonces me hace olvidar pequeños detalles, como por ejemplo dónde apoyé las llaves. Pero es algo que es momentáneo y que es normal y que también corresponde a este tipo de olvidos por omisión, que son los olvidos sin querer, ¿sí? Hay otro tipo de olvido por omisión, finalmente, que es el que se denomina olvido por bloqueo. El olvido por bloqueo se produce cuando nosotros tenemos la información de aquello que queremos recordar, pero no nos sale. Sentimos que está acá y es más, nos ponemos mal porque decimos, sí, lo sé, sí, lo sé, era... Pero no sale la palabra porque hay una especie de bloqueo en la memoria, un bloqueo momentáneo que por ejemplo nos hace olvidar nombres o fechas, ¿sí? Pero es esa típica situación en que uno dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sale. Bueno, ese no salir tiene que ver con este famoso bloqueo. Posteriormente, cuando pasa el tiempo, a veces a los pocos minutos, a veces a las pocas horas, a veces al otro día, sale esta información. Y dice, ah, era esto, ¿por qué no me acordé? Bueno, es el típico olvido por bloqueo. Entonces, esto también es totalmente natural, ¿sí? Y como Schachter no es un psicólogo que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, se encarga de hacernos saber que esto no tiene nada que ver con algo que sea patológico, ni con el inconsciente, ni nada de esto, que en algún momento, cuando toca este tema Freud, por ejemplo, el olvido de nombres, hace toda una teoría acerca de que hay un simbolismo, una representación en ese olvido que tiene que ver con episodios vinculados al inconsciente. Bueno, Schachter descarta todo esto. Bien, vamos a los olvidos por comisión, es decir, aquellos olvidos que cometemos por error, pero por errores que nosotros vamos fabricando. Por eso son por comisión y no por omisión como los anteriores. Bueno, en primer lugar, aquel olvido por comisión que se denomina por atribución errónea. Es decir, cometemos el error de adjudicarle a un evento características de otro. O mezclamos erróneamente, por un error de adjudicación justamente, de atribución, características de una persona a otra. Esto es muy factible, sucede habitualmente. A veces hay gente que le sucede más, hay gente que le sucede menos, pero no es tan raro, digamos, es habitual que suceda. Por ejemplo, podemos recordar una situación de cierta manera, donde nosotros nos recordamos a nosotros mismos en una posición, en una situación, siendo partícipes de un acto colectivo, pero de una determinada manera, y después cuando lo charlamos entre amigos, recordando ese evento, resulta que dicen, no, pero vos no estabas ahí, vos estabas en el otro lado. Y además, no, vos no fuiste el que hizo tal cosa, fue fulanito. Pero claro, uno el recuerdo mezcla y en esa mezcla puede llegar a caer en esta atribución errónea de cambiar características de los recuerdos que en definitiva nos hacen confundir y recordar las cosas como no eran. ¿Sí? Eso es el típico de cuando decís, sí, me acuerdo perfectamente, yo te dije que esto iba a terminar así, yo te lo dije. Que en realidad si hubiésemos filmado esa situación, nos daríamos cuenta que no, que fue la otra persona que nos dijo, pero nosotros nos atribuimos ¿sí? esa situación erróneamente. Bueno, esto sucede, es muy habitual. Otro error por comisión es el error, el olvido que se produce por la sugestión. Es decir, nos hacemos nosotros eco de información que es externa a nosotros y que se vincula con nuestras creencias y que en definitiva nos produce un recuerdo en la memoria que de alguna manera fue inducido por sugestión. Esto está muy vinculado con las creencias. ¿Por qué está muy vinculado con las creencias? Porque si a nosotros nos convencen de que una cosa fue
así, y nos narran el hecho, y nos dicen, mira, esto fue así. Si nosotros nos creemos eso 100%, porque está vinculado justamente a nuestro umbral de creencias habituales y que tiene que ver mucho con nosotros, cómo nos manejamos en la vida, podemos llegar a caer en este error de que por sugestión recordar algo que en realidad no fue así. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la memoria colectiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando, no sé, nos quieren recordar a toda costa y con mucha publicidad y con un esfuerzo propagandístico muy importante que ciertos hechos del pasado han sido de esta manera y no de otra. Eso repercute tanto y que además se transforma en una cuestión generacional porque se le enseña a los niños en el colegio, etcétera. Entonces se van formando ciudadanos nuevos con esa información también muy metida a la fuerza, etcétera. Entonces termina quedando en nosotros un recuerdo por sugestión, que no necesariamente es real, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no se permite discutirlo, ¿sí? Nosotros en el pasado, como argentinos, tenemos muchos casos de estos, ¿sí? Muchos casos de estos, de memoria errónea por sugestión, ¿sí? Ustedes sabrán perfectamente encontrar algún caso. Bien, otro error por comisión es el denominado el olvido que se comete a través del sesgo. ¿Qué es esto del sesgo? Es justamente cuando uno tiene una mirada sesgada de la realidad, lo que hace es distorsionarla a esa realidad. Esto está muy vinculado con las ideologías. Por ejemplo, llegamos por propia convicción a interpretar y acomodar el recuerdo a nuestro gusto, a nuestro placer, a nuestro favor. Esto también está muy vinculado con los poderes fácticos y con esta forma ideologizada que se tiene muchas veces desde los ámbitos de poder de mostrarnos, por ejemplo, una situación pasada, pero que no solamente es una situación que pertenece al pasado, que es histórica, pero que es, digamos, de alguna manera tamizada, de alguna forma, para que esa situación pasada colectiva represente algún beneficio recordarla para nuestro presente, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que la manipulación de la historia que a nosotros nos repercute en la memoria, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de memoria histórica a nivel social, nos vemos obligados a recordar ciertos episodios de una manera que podríamos decir oficial y que es muy difícil discutir, no porque no haya argumentos para discutirlo, sino porque no se puede. Es decir, porque hay una presión social tan grande que no puede hablarse de eso. Entonces queda ese relato del pasado que fue fabricado por una cuestión de sesgo ideológico, está recortado a propósito, y eso produce en nosotros un error. Pero es un error, como dice Schachter, por comisión, es decir, es un error que cometemos individual o colectivamente por no distinguir que existe una distorsión de esos eventos pasados. Bien, para finalizar quería mostrarles este gráfico donde ustedes podrán ver, por ejemplo, algunos ejemplos de los tipos de memoria que hemos visto, ¿sí? Ustedes verán ahí, por ejemplo, en la figura A tenemos un dibujo que representa la memoria procedimental. En la imagen B tenemos un gráfico que nos ilustra acerca de la memoria autobiográfica o episódica, ¿sí? Vemos unas manos de anciano o de anciana que está revisando fotos viejas. Entonces eso le trae a la memoria eventos del pasado. Y la imagen D, por ejemplo,
a ver si estoy viendo bien, sí, la imagen D, por ejemplo, representa gráficamente a la memoria semántica, por ejemplo. Todo aquel saber y conocimiento que nosotros adquirimos y que está ahí en nuestra memoria. Y la imagen C, vemos una persona también, de una persona mayor, que está llena de incógnitas, de dudas. Justamente esa imagen representa también los olvidos, el olvido. Que, como dijimos, estos tipos de olvido que hemos mencionado son normales, son naturales, nos suceden a todos. También después están los olvidos que son de tipo patológico, que están vinculados con una patología, ¿sí? De eso hoy no nos toca hablar. Así que, bueno, hasta acá, por ejemplo, hemos tocado el tema de la memoria. Ahora volvemos. Bien, continuamos entonces. Ya hemos hablado de la memoria, ahora vamos a hablar un poco de las emociones. Todo esto, les recuerdo, forma parte de la primera clase de Introducción a las Neurociencias. Bueno, las emociones forman parte de aquellos procesos biológicos innatos que de alguna manera nos guían y nos motivan en la búsqueda tanto del placer como de la evitación del dolor. En este proceso que tiene que ver también con el sistema límbico. Como hemos hablado ya del sistema límbico, tanto para la memoria como para las emociones, es bueno que ustedes vean ahora, por ejemplo, yo les voy a mostrar un gráfico. ¿Sí? Este gráfico que tiene que ver con, para que ustedes se ubiquen, el sector del cerebro que nosotros denominamos cerebro límbico, es esto que ustedes ven graficado acá. Pueden ustedes detener la imagen si quieren y ver más, a poder apreciar precisamente a qué nos referimos cuando hablamos del cerebro límbico o el sistema límbico cerebral. Bien. Las emociones siempre deben ser explicadas a través de un enfoque integral. El sistema límbico, por ejemplo, está implicado biológicamente en las emociones y nunca debe perderse esta visión integral del cerebro. Cuando decimos una visión integral nos referimos a que tanto mente como cerebro, cerebro o mente, están detrás de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones pueden referirse tanto a sensaciones corporales como a pensamientos, está referido tanto al organismo como a los estados de ánimo, y está también tanto referido a las reacciones naturales que nosotros manifestamos, como a las experiencias de vida. Un elemento, según el premio Nobel Eric Kandel, que está íntimamente vinculado a las emociones, podría ser, por ejemplo, el ámbito artístico. ¿Sí? Según Kandel, las emociones están siempre, por supuesto, integran nuestra vida cotidiana, pero es en el territorio del arte donde se manifiestan mayoritariamente y de forma más profunda. Yo agregaría, además de esto que dice Kandel, además del territorio del arte, agregaría también el tema del deporte o de la competencia, ¿sí? Porque las pasiones, las emociones, tanto en el arte como en el deporte, es donde mayormente se manifiestan de forma más abrupta, más natural. A nivel del estudio anátomo-fisiológico del cerebro, podríamos decir que las emociones residen, como
ya manifestamos, en el sistema límbico, y se da por una relación de interconexión cerebral que están implicadas y que pueden dividirse entre implícitas e inconscientes, es decir, que están conectadas al sistema nervioso autónomo y por lo tanto el área cerebral que más trabaja en ese sentido es el hipotálamo. Y hay otros aspectos emocionales que son más bien explícitos o conscientes y que implican una actividad ya de lo que se denomina corteza cingulada, que es aquella corteza cerebral que está vinculada a procesos ya superiores, procesos de evaluación, donde nuevamente es el hipotálamo el protagonista. ¿Protagonista por qué? Porque es el área del cerebro que codifica el contexto en que se manifiestan estas emociones, estos estímulos que terminan derivando en emociones. ¿Por qué? Porque el sistema límbico está vinculado a las funciones homeostáticas, es decir, esas funciones que el organismo hace naturalmente, digamos que se producen de forma natural, de forma mayoritariamente no conscientes. Los objetivos principales de las emociones, si uno tuviera que decir para qué las tenemos, por qué están ahí, son al menos 4. ¿Sí? Podemos señalar más, pero son al menos 4 las que señala, por ejemplo, Eric Kandel, que es uno de los autores en los cuales yo me baso. ¿Cuáles son estas características o estos objetivos principales de las emociones? Bueno, en primer lugar, distinguir peligros. ¿Por qué nosotros distinguimos o para qué nos ayuda a distinguir peligros? Bueno, también por una cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque influye acá muy importantemente el miedo. El miedo, que es una emoción innata, básica, primaria y universal, tiene que ver con ese segmento del cinturón límbico que anatómicamente se adjudica a la amígdala. La amígdala cerebral es orgánicamente es esa área del cerebro que, digamos, está muy fuertemente vinculada con el miedo. Se han hecho experimentos, tanto con animales como con seres humanos, para reforzar esta teoría que hoy por hoy ya no es discutible. Es decir, sabemos fehacientemente por experimentación que es en la amígdala donde se producen estos fenómenos emocionales vinculados al miedo. ¿Para qué nos sirve esto? Para distinguir, como les decía, posibles fuentes de placer, posibles fuentes de peligro. En el caso de que sean peligros, esa tendencia, esa guía que yo les decía antes, que es una especie de guía que nos motiva, nos ayuda, por un lado, a huir o a escapar, digamos, de los peligros, mientras que por otro lado, aquellas fuentes que pueden producirnos placer, las buscamos. ¿Sí? Ese sería un objetivo. Otro objetivo es enriquecer la vida mental con matices y significados. ¿Por qué? Porque nosotros, por un lado, tenemos la memoria, que nos ayuda a llevar adelante nuestra vida cotidiana, pero las emociones enriquecen esos episodios memorísticos, ¿sí? Porque nosotros recordamos cosas, vividas, experiencias, episodios autobiográficos, etc. Pero es gracias a las emociones que esos episodios tienen una distinción especial, es decir, pasan por un matiz que tiene significado para nosotros y que tal vez para otros el significado no sea el mismo, pero para nosotros sí. O sea, recordar cierto evento emocionalmente, a nivel de las emociones, tiene un significado especial. Entonces enriquecen nuestra vida mental e intelectual. No solamente recordamos, sino que recordamos con distintos matices emocionales aquello que nos ha sucedido. ¿Sí?
Esto nos lleva a recordar algunas cosas con mucho gusto, con mucho placer, algún evento, ¿sí? Un cumpleaños, una situación vivida con una persona querida, etcétera, de una manera, y otros eventos que en nuestra vida pueden haber sido catastróficos o trágicos, también los recordamos con ciertos matices emocionales diversos. Entonces, las emociones pasan a ser un factor enriquecedor de esos recuerdos que, como les digo, procuran en nosotros un significado especial. Otro objetivo de las emociones es influir en las acciones que hacemos. ¿Por qué? Porque según nuestro espectro emocional, nosotros podemos manejarnos de una manera o de otra. Esto significa que está presente en nuestra toma de decisiones. Las emociones están presentes en nuestra toma de decisiones. Cada vez que nosotros analizamos una situación y tomamos decisiones, pensamos en el qué hacer y en el cómo hacerlo. Y esto está íntimamente vinculado con las emociones. Nosotros podemos creer que no, pero en realidad sí, siempre las emociones están metidas en nuestras decisiones desde las más sencillas hasta las más importantes. Y otro objetivo más, finalmente, es facilitar nuestra comunicación social y justamente la construcción de vínculos con los otros. Emocionalmente, nosotros somos capaces de generar vínculos tanto como de destruirlos y cortarlos. Esto también es una vinculación muy importante con las emociones porque es justamente la emoción, la emotividad, la que nos induce a formar, estrechar vínculos o deshacerlos. Esto está muy vinculado con nuestra comunicación social, con nuestro grupo, con nuestro ambiente, con nuestros seres cercanos, etc. Hay un grupo de emociones que se denominan básicas, innatas, primarias y universales. A finales del siglo XIX, Darwin, el mismísimo Charles Darwin, había escrito un pequeño tratado, que no es de los más conocidos porque es un texto corto, que se llamó La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Es decir, que Darwin ya se interesó en esto desde hace muchos años y un estudioso, un psiquiatra de la Universidad de California, el doctor Paul Ekman, retomando un poco el trabajo de Darwin, se propuso distinguir un conjunto de emociones que él denominó básicas, innatas, primarias y universales, que estaban presentes en cualquier grupo social, más allá de su conformación sociocultural, y que eran indistintamente las mismas independientemente de la historia individual o grupal de esos sujetos, e incluso es independiente de la idiosincrasia de esos grupos humanos, es decir, está presente en todos los grupos humanos sin distinguir patrones socioculturales. Por eso son básicas, primarias, innatas y universales. El doctor Paul Ekman lo que hizo fue hacer un trabajo de campo, viajó por muchos lugares del mundo y precisamente por ejemplo, un trabajo muy importante que él hizo en Papúa Nueva Guinea, empezó a estudiar a los nativos del lugar y a fotografiarlos pidiéndoles que expresen distintas emociones. Y a la mejor manera darwiniana, a través de las expresiones faciales, pudo distinguir que un nativo de Papúa Nueva Guinea podía manifestar la misma expresión facial para el miedo, para la angustia, para la alegría, etc., que cualquier otra persona de otra cultura, un occidental de Europa o un asiático, etc., un africano, etc. Hay algo que nos iguala, que es universal en todos, y son estas emociones básicas, innatas, primarias y universales. Estas emociones son, según la traducción castellana, puede variar, pero son siempre las mismas, ustedes se van a dar cuenta. Miedo,
ira, alegría, tristeza, asco o sorpresa. Son 6. Pueden encontrar ustedes en la bibliografía que se las denomine como miedo, enfado, felicidad, tristeza, disgusto o sorpresa. Es decir, que hay una variación, una pequeña variación idiomática en cuanto a que al enfado le podemos llamar ira, a la felicidad le podemos llamar alegría y al disgusto le podemos llamar asco. Pero en definitiva, miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa son las 6 manifestaciones emocionales básicas, innatas, primarias y universales. Paul Ekman además concluyó que estas emociones a veces pueden ser funcionales, es decir, que nos permiten reaccionar inmediatamente y de forma adecuada. Por ejemplo, no sé, el miedo o la alegría o el asco nos inducen a actuar de forma inmediata y, si son funcionales, de manera adecuada, porque están en el grado, se manifiestan en un grado normal, digamos. A veces hay excesos, y esos excesos emocionales los denomina Paul Ekman como disfuncionales. Es decir, cuando se le da a una emoción la intensidad equivocada, es decir, cuando hay una intensidad que es demasiado, ya que se pasa de la raya. Es decir, ante una situación X puede producirnos, por ejemplo, ira. Una situación cotidiana X puede producirnos que aflore la emoción relacionada con la ira, pero si esta emoción es excesiva, es demasiada, entonces, según Ekman, es una manifestación emocional disfuncional, porque nos saca del equilibrio. ¿Sí? Lo mismo sucedería con la alegría. O sea, manifestar una alegría exacerbada, manifiestamente, digamos que se pasa de la raya, también tiene una intensidad equivocada. De esta manera lo distingue Ekman. Así que tenemos que tener en cuenta esto, que las emociones pueden ser tanto funcionales como disfuncionales. Nos ayudan en la toma de decisiones, son importantísimas en cada aspecto de nuestra vida, pero a veces cuando se dan en exceso terminan por ser disfuncionales y de alguna manera incluso hasta perjudicarnos. Por eso el control, la distinción, el control y el manejo de las emociones es algo tan importante. Algo que un autor que ustedes pueden haber escuchado por ahí o incluso leído, que es Daniel Goleman, un psicólogo cognitivo norteamericano, que habla justamente de esto, ¿no? De la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en el sentido de que nosotros debemos aprender a manejar las emociones, a controlarlas e incluso a utilizarlas de una manera racional, y por eso para él forman parte de nuestra inteligencia. Antes habíamos dicho que la memoria formaba parte también de nuestros procesos normales y habituales, y también integraban lo que nosotros denominamos la imaginación. ¿Por qué? Porque gracias a la memoria es que podemos hacer el proceso de imaginar lo que vendrá. Bueno, con las emociones pasa algo parecido, según Goleman, es decir, forman parte de nuestra inteligencia, y él ha sido un luchador incansable por lograr que la comunidad científica acepte que las emociones forman parte de nuestro herramental cognitivo e intelectivo habitual. Él ha sido un gran discutidor, por ejemplo, de las metodologías que se utilizan para medir el cociente intelectual. ¿Por qué? Porque en las grandes universidades de todo el mundo se mide el cociente intelectual de los estudiantes a través de ejercicios que están muy alejados de lo emocional. Pero él dice que esto es un error, porque las emociones forman parte de la inteligencia, influyen en nuestras capacidades intelectivas y cognitivas. Así que es un autor muy interesante, ¿sí? Él también va a hablar de la empatía para comprender las emociones del otro, y esto también tiene un uso social muy importante. Y bien, yo les quería mostrar ahora, por ejemplo, para que ustedes vean parte del trabajo que ha realizado Ekman. Por ejemplo, este es algo
gráfico que ustedes pueden ver. Esto forma parte de las miles y miles de fotos que tomó Paul Ekman en sus estudios de campo en Papúa Nueva Guinea, ¿sí? Fotografiando nativos del lugar y pidiéndoles que, por ejemplo, hagan caras representando distintas emociones. Esto es una pequeña parte del trabajo que les puede servir a ustedes de manera gráfica para entender el trabajo que se tomó este hombre, un trabajo monumental que ha sido el trabajo de su vida. Bien, esto en cuanto a las emociones. Ahora, punto seguido a esto, vamos a hablar un poco de el sueño, es decir, el proceso no solamente de dormir, sino qué sucede cuando nosotros dormimos, qué sucede en el cerebro, cuál es la actividad cerebral al dormir y la producción onírica, ya el sueño en sí mismo, es decir, el acto de soñar, no solamente de dormir, sino de que se produzcan sueños. Bien, antiguamente, me estoy remontando a muchas décadas atrás, había una creencia equivocada de que cuando dormíamos el cerebro quedaba casi en una situación de muy baja actividad y que era el único momento en que el cerebro descansaba, por decirlo de alguna manera. Bueno, en la medida en que empezaron a hacerse experimentaciones con sujetos en laboratorio, donde a través de una simple metodología, por ejemplo con electrodos, se pudo estudiar el sueño y hay ramas de la medicina que se dedican especialmente a estudiar el tema del sueño. Ha servido mucho toda esta investigación, para llegar a conclusiones muy interesantes, como por ejemplo que era falsa esa creencia de que el cerebro permanecía en una actividad mínima cuando dormimos. Es decir, si bien hay una baja en la intensidad, el cerebro en realidad nunca duerme, en el sentido biológico en que nosotros entendemos el dormir. Dormir es una necesidad fisiológica, necesitamos dormir, necesitamos horas de sueño para recuperarnos, para poder seguir viviendo, y está comprobado que la falta de sueño, es decir, que una persona permanezca muchísimas y muchísimas horas, incluso días, sin dormir, produce trastornos a nivel de la salud muy importantes. Puede llevar a una persona incluso hasta la muerte, si se extiende esa falta de sueño, por ejemplo, por varios días, incluso una semana o más. Entonces, dormir es una necesidad. Es una necesidad que tenemos, debemos hacerlo. Esto nos ayuda a descansar el cuerpo, recuperar energías, y en el cerebro se producen también, digamos, unos ciertos procesos que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, en el tema que ya hemos visto de la memoria. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros obtenemos durante nuestra vigilia, durante nuestro día, digamos, activo, vamos acumulando muchos datos, muchas situaciones que no son necesarias, no son primordiales para seguir recordando. Entonces, durante el sueño, lo que el cerebro hace es ir eliminando aquellos recuerdos que son inútiles o que no tienen una utilidad evidente, y los va desechando. ¿Por qué los va desechando? Porque el cerebro necesita quedarse con aquellos eventos importantes, con aquellos datos que son relevantes, y todo lo demás lo va desechando, lo va dejando de lado, y este proceso se hace mientras dormimos. También es verdad que las neuronas, por ejemplo, las células nerviosas, también durante las horas de sueño recargan energía, es decir, se alimentan, aunque no es el único momento donde se alimentan, pero es un momento propicio para recargar energías y comenzar de nuevo. Lo que fundamentalmente se recarga es esta carga eléctrica que tiene la membrana plasmática de las células nerviosas, que va recargándose.
Bueno, en cuanto al contenido onírico, es decir, en cuanto a aquello con lo que nosotros soñamos, fíjense que hay sí, un punto de unión entre lo que dicen las neurociencias, es decir, los científicos que estudian eh, el sueño, y lo que decía, por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, decía Freud, por ejemplo. Eh, Freud decía que nosotros al dormir, el sueño o aquello que soñamos estaba muy vinculada con la construcción mental de aquellos materiales que provenían de los restos diurnos y que de alguna manera quedaron sin resolver. Y para Freud, durante el sueño, esos conflictos terminaban por resolverse de forma onírica, es decir, configurando sueños. Bueno, las neurociencias esto no lo niega del todo, porque justamente al separar los recuerdos importantes de los que prácticamente no importan en la memoria, hace un trabajo similar a esto que mencionaba Freud como los restos diurnos y su resolución en forma de sueños. Bien, por otro lado tenemos que decir que el único momento en que soñamos, digamos, en que elaboramos de forma onírica esos recuerdos, a lo que propiamente llamamos sueño, ¿sí? Cuando uno dice soñé algo anoche. Bueno, aquello que nosotros le llamamos soñar, para las neurociencias se denomina un estado de sueño que se llama REM. Son las siglas en inglés para Rapid Eye Movement. Esto quiere decir movimiento ocular rápido. ¿Por qué? Porque el sueño tiene varias fases. Nosotros, digamos, cuando nos vamos a acostar para conciliar el sueño, el cerebro se mantiene activo durante todas las etapas del sueño, a veces con una actividad, digamos, baja, pero a veces con actividad alta, porque al soñar la actividad va creciendo. Estas fases podemos denominarlas de la siguiente manera, en etapas. En una primera etapa nosotros conciliamos un sueño ligero. En una segunda etapa el ritmo cardíaco se hace más lento y sube la temperatura corporal. En una tercera etapa ingresamos a ya lo que sería un sueño más profundo. En una cuarta etapa el sueño se profundiza aún más, entramos en una fase más profunda de sueño, el ritmo respiratorio se vuelve cada vez más regular, los músculos tienden a tener movimientos cada vez más escasos, es decir, a contraerse. Y finalmente, en una quinta etapa, se produce esta manifestación onírica que se denomina sueño REM, donde la respiración se convierte en rápida y superficial y la actividad cerebral se incrementa. Y es ahí, precisamente, en esta fase REM del sueño, donde se produce el sueño propiamente dicho en términos oníricos, es decir, es el momento en que soñamos. Bien, entonces, para decirlo rápidamente, dormir, repetimos, es una necesidad fisiológica, nos ayuda a descansar, el cerebro de alguna manera nunca duerme, se mantiene activo, tiene un trabajo potencial que es este de seleccionar los recuerdos importantes de aquellos que no lo son, y además cumple funciones en las etapas de sueño que estas que he nombrado, estas 5 etapas que he nombrado, hasta producirse la manifestación onírica en esa fase REM de sueño tan famosa que ustedes probablemente pueden haber visto en películas, etcétera, o en documentales, ¿sí? Donde se estudia gente que está durmiendo, mayoritariamente con electrodos, que es una forma no invasiva de estudiar el sueño, y con sujetos de laboratorio, ¿sí? con todos los electrodos colocados en la cabeza. A través de monitores y computadoras se pueden interpretar los datos a través de software muy sofisticados y determinar que la persona está en una etapa o en otra del descanso,
que se va profundizando hasta llegar al momento en que se produce la manifestación onírica o sueño REM. Bueno, muy bien. Por ahora esto ha sido todo. Entonces hemos visto hoy, yo les quería dar algo diferente a lo que habitualmente doy en clase, porque por lo general no llegamos en la clase física, por lo general no llegamos a esta última parte donde vemos la memoria, las emociones y el sueño. Y siempre vemos la parte más anatómica, fisiológica, con los componentes del cerebro, con lo que denominamos encéfalo, las características de las neuronas. De alguna manera yo he querido resumir todo esto en ese pequeño video que les mostré al principio, para dar paso a estos temas que siempre quedan pendientes y al final nunca los podemos ver. Bueno, me pareció la oportunidad para verlo y para que ustedes tengan un material un poco más interesante, más allá de las cuestiones anátomo-fisiológicas que ya de por sí son interesantísimas. Pero bueno, como les digo, entonces llegamos hasta acá. Espero que estén bien y bueno, nos vemos en la próxima video clase. Gracias y saludos a todos. Hasta luego.